Muy buenos días, señores. Gracias por participar de la conferencia Elección del esquema de comisión. En la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la presentación. En caso de presentar un inconveniente técnico, comunicarse al teléfono 615-7250, anexo 7416. Nuestro expositor, el señor Jaime Vargas Galdós, gerente de la División Comercial de Prima AFP, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sistema privado de pensiones, habiendo dirigido las áreas de operaciones, sistemas, administración, servicio y comercial. Tiene una maestría de finanzas en el SAN y un PAD en Dirección General de la Universidad de Piura. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta charla sobre el esquema de comisión de la reforma del sistema privado de pensiones. Como ustedes tendrán conocimiento, hacia finales del año pasado, hacia el mes de julio, perdón, se inició la reforma del sistema privado de pensiones, que tocó una serie de puntos, ¿no? Como por ejemplo la ampliación de la cobertura previsional para sectores de la población que no estaban incluidos en temas previsionales, como son el sector independientes y pequeña y mediana empresa. Se trabajó también el tema de crear un fondo cero de bajo riesgo, también algunas iniciativas para poder lograr eficiencias dentro del sistema privado de pensiones, ¿no? Que justamente el día de ayer han salido reglamentaciones sobre el primer punto que les comenté y este último punto. Y también la creación de un nuevo esquema de comisión, que lo que buscaba en la reforma era tratar de alinear los intereses que el cliente tenía, en este caso los afiliados tenían, con los resultados que las administradoras presentaban como resultados. Entonces, justamente este último punto, vamos a conversar el día de hoy, ¿no? Entonces, sí es importante saber qué es lo que viene producto del el nuevo esquema de comisión. Denme un minutito que estoy con un problema del pase de las diapositivas. Ok, entonces como les comentaba, el nuevo esquema de comisión lo que buscaba era alinear de alguna forma los resultados que tuvieran los clientes a través de la gestión de sus fondos de pensiones, producto de la rentabilidad, y el pago que nuestros afiliados realizaban a su administradora de fondos de pensiones. Entonces, esta es la base central que buscaba justamente todo este cambio del esquema de comisión, buscar un alineamiento más directo entre el cobro de la comisión o el pago de los clientes producto de la comisión y el resultado que los fondos se generaban producto de la administración justamente de los mismos. Entonces, vemos que inicialmente, ¿no? O sea, el sistema cuando sale en el año 93, hasta antes de esta reforma, tenía un esquema que era un esquema sobre la remuneración, que gatilla o se calcula en función a la renta mensual que el afiliado tiene. Y se hace un cálculo en base a un porcentaje, que es la comisión, sobre la renta mensual que cada afiliado tiene. Y este pago se venía realizando o se realiza de manera mensual en función a la remuneración. El nuevo esquema de comisión que entra en vigencia a partir de la reforma del sistema privado de pensiones es una comisión sobre el saldo, ¿no? Y se cobrará no sobre el saldo total, que eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, sino sobre un nuevo saldo que se comienza a acumular a partir de su aporte de junio del 2013, ¿no? Y esto es una modificación del 31 de marzo y la comisión del plazo sea ampliado hasta el 31 de mayo. Por lo tanto, el plazo que estamos manejando hoy día para la generación del nuevo fondo de pensiones que va a ser afecto al cobro de la comisión va a ser a partir del mes de junio del año 2013 y los rendimientos que estos nuevos fondos comiencen a generar. Entonces, si por ejemplo yo he acumulado hasta el 31 de mayo del 2013 un fondo de, digamos, 50.000 soles, ese fondo no va a estar afecto a ningún pago de comisión.
ese ahorro que yo he logrado producto de todos los años que he estado en el sistema previsional desde que me afilié, no va a estar afecto a ninguna comisión. Lo que y esto también es importante, ni las rentabilidades que este fondo acumulado que yo tenga hasta el 31 de mayo vaya a generar a futuro. Es decir, si yo acumulé estos 50.000 soles y todavía me faltan 20 años para jubilarme, la rentabilidad que estos 50.000 soles ganen en los próximos 20 años tampoco va a estar afecto a ningún pago de comisión. Lo que sí está afecto es los nuevos aportes que entren a mi fondo a partir del mes de junio del 2013 y las rentabilidades futuras que estos aportes vayan a generar también hasta el momento que yo me jubile. Ahora bien, este esquema de comisión tiene una etapa transitoria, ¿no? Que es una etapa de 10 años que va ahora desde junio del 2013 hasta enero del 2023, que la conocemos con el nombre de la comisión mixta y que más adelante vamos a explicar cómo funciona, ¿no? Y pasado estos 10 años, a partir de febrero del 2023, lo que pasará es que esta comisión mixta solamente va a tener un componente que va a cobrar la comisión sobre el saldo administrado. Y justamente acá tenemos algunos gráficos para poder explicar cómo funcionan cada uno de los dos esquemas de comisiones. Sobre el lado izquierdo tenemos la comisión sobre la remuneración, que es una comisión mensual, y que es un porcentaje sobre nuestra remuneración mensual que se irá reduciendo cada 2 años hasta llegar a 0 al 2023. Esto es justamente lo que les comentaba, que es el componente de la comisión sobre remuneración de la comisión mixta. Vemos acá en el gráfico que hay una pendiente decreciente hasta el año 10, hasta el 2023, que cada 2 años va bajando y que al año 10 se convierte en 0. El otro componente que tiene la comisión mixta es la comisión sobre el saldo, ¿no? Y este porcentaje de comisión sobre el saldo es un porcentaje anual. Más adelante vamos a ver que lo mensualizamos para poder hacer el cálculo mensual. Y este porcentaje se cobra en función del nuevo saldo que se comienza a generar a partir de junio del 2013 y los rendimientos que estos vayan a generar hacia futuro. Entonces, como vemos, esta etapa transitoria lo que tiene son dos partes o dos componentes, la componente por remuneración y la componente sobre saldo. A partir del año 10, que acaba el proceso transitorio, ya tenemos solamente un componente que va a ser el componente sobre el saldo administrado. Y repito, es el nuevo saldo que se genera a partir de junio del año 2013 y la rentabilidad que estos saldos vayan a generarse. Ahora bien, ¿qué cosa deberíamos considerar justamente en todo este proceso, ¿no? Si nosotros deseamos mantenernos con sobre la comisión sobre remuneración, que es la comisión que actualmente y que nos ha acompañado desde el inicio del sistema privado de pensiones, tenemos hasta el 31 de mayo, que es una fecha ampliada, como plazo máximo para poder hacer mi elección. Si yo deseara ir a la comisión sobre el saldo con la etapa temporal de la comisión mixta, no tengo que hacer ningún trámite ante la administradora, no tengo que acercarme, no tengo que ir a la página web, no tengo que llamar por teléfono. Lo que tengo que hacer es dejar que este plazo del 31 de mayo venza y automáticamente yo voy a pasar a ser parte de la comisión sobre el saldo con su etapa mixta. Otro tema importante es que si yo elijo la comisión sobre remuneración, puedo cambiar mi decisión en hasta un plazo de 6 meses. Eso quiere decir que hasta el 30 de noviembre del 2013, yo si escogí la comisión sobre la remuneración y hice mi trámite, podría revertir esa decisión hasta el 30 de noviembre del año 2013. Entonces acá tenemos 6 meses para poder revertir en el caso no quiera mantenerme en esta decisión de la comisión sobre remuneración y pasar en este caso a la comisión sobre el saldo administrado. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que si yo no elijo la comisión sobre remuneración, es decir, si yo no hago ningún trámite, si yo quiero pasar a una comisión sobre saldo, automáticamente lo voy a hacer y vamos a tener el pase al régimen temporal, que es la comisión mixta, que después de 10 años solamente pagaremos sobre la comisión del saldo. Y eso es el nuevo saldo que se genere a partir del 1 de junio del año 2013 y la rentabilidad que esos fondos vayan a generar. Otra consideración que es importante, ¿no? Es lo que les comentaba.
O sea, todo el fondo que yo he venido ahorrando hasta el 31 de mayo no va a tener ninguna afectación. Es intocable ni el fondo acumulado ni la rentabilidad que vaya ganando hacia futuro. Eso es muy importante. O sea, en el ejemplo que les comentaba de los 50.000 soles, si esos 50.000 soles ganan una rentabilidad, digamos, de 5, 6, 7, 8% anual en los próximos 20 años, toda esa rentabilidad tampoco va a estar afecta a ningún cobro de comisión. Y otra consideración es que si yo escojo la comisión sobre el saldo, si yo dejo de realizar los aportes, lo que va a pasar es que se va a afectar el componente sobre el saldo. Recuérdense que la comisión mixta tiene una parte por remuneración y una parte sobre el saldo, que esa comisión sobre el saldo sí va a estarse siguiendo cobrando independientemente de si yo hago el aporte o no. Un tema importante a tener en cuenta en el tema de las comisiones, que viene muy de la mano, es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y acá hay que recordar que los aportes a las administradoras de fondos de pensiones tienen tres componentes en realidad. Tiene el componente que es nuestro ahorro, que va a nuestra cuenta individual, que es el 10%, tiene un componente que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es justamente lo que vamos a hablar en un minuto, y tiene el componente que es la comisión que uno paga por la administración de los fondos de pensiones, que es justamente el componente que ha sufrido una reforma y que ahora estamos en posibilidades de poder escoger qué modalidad de cobro con qué modalidad de cobro, quiero yo quedarme. Sin embargo, el seguro de invalidez y sobrevivencia es tremendamente importante porque te da una cobertura en el caso de que uno fallezca o se quede inválido. Y para tener esa cobertura, yo debo tener 4 pagos dentro de los últimos 8 meses. Y esto de acá es independiente si yo estoy en la comisión sobre remuneración o si estoy en la comisión mixta. Entonces, si yo en cualquiera de las dos modalidades no tengo estos 4 aportes dentro de los últimos 8 meses, voy a perder la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Bueno, y acá lo que tenemos es un ejemplo bastante simple para poder explicar cómo funciona el esquema de cobro de comisión. ¿No? En primer lugar tenemos la comisión sobre la remuneración. En el caso de Prima FP nosotros tenemos una comisión de 1.60, ¿no? Y supongamos una persona que tiene una renta de 5.000 soles y tiene justamente un saldo acumulado de 50.000 soles en su cuenta individual. Lo que va a pasar es que al 31 de mayo tenía estos 50.000 soles y en el mes de junio entra a su nuevo saldo el 10% de su renta, o sea, el 10% de los 500 soles que son, perdón, de los 5.000 soles que son 500 soles. ¿Cómo calculamos la comisión por remuneración? Tenemos los 5.000 soles de remuneración por el 1.60, que es la comisión sobre la remuneración, y eso me da 80 soles como pago de comisión sobre la remuneración. Ahora bien, vamos para el lado derecho, que es donde tenemos la comisión mixta. Y como decíamos, la comisión mixta tiene dos componentes, un componente sobre remuneración y un componente sobre saldo. Para el caso del componente sobre remuneración, en el caso de Prima FP, la comisión es 1.51. Y el componente sobre saldo, en el caso de Prima FP, es 1.90 anual, que lo mensualizamos para poder hacer el cálculo justamente mes a mes y nos sale que es un porcentaje de 0.16% mensual sobre el nuevo fondo. Vamos con el mismo ejemplo. Tenemos la misma persona con 5.000 soles, tenemos un saldo en su cuenta individual de 50.000. Realiza el primer aporte en el mes de junio y este aporte son 500 soles. ¿Cómo se comporta este esquema de comisión? Primero, en el componente sobre rentas tenemos los 5.000 soles por el 1.51 y eso me da 75.50 soles de pago de comisión. A eso tengo que calcularle también la comisión sobre saldo. Y ahí calculo los 500 soles, ojo, los 500 es el nuevo saldo, no los 50.000, por la comisión mensual, que es el 0.16, y eso me sale 0.8 soles. Sumo ambos componentes y me sale que la comisión mixta para el cálculo de este mes sería 76.30 soles por pago de la comisión mixta. Entonces, con este ejemplo que es un ejemplo puntual, para ver un cálculo mensual, vemos cómo se afectan cada uno de los componentes, la remuneración, el saldo y el nuevo saldo, en función de la comisión por remuneración o la comisión mixta. Ahora bien,
estamos en un proceso de tomar una decisión. Entonces, hay una serie de variables, y esto de acá ha sido bastante conversado y explicado en distintos medios. Hay muchas variables que uno debería tomar en cuenta para poder elegir o tomar una decisión si es que quisiera hacer un cálculo numérico y poder definir que un esquema de comisión es más o menos atractivo en términos de cobro de manera porcentual. Y los componentes que se hablan dicen que son cerca de 15 o 20 componentes, ¿no? Y los más representativos son la renta, ¿no? Y cuando hablamos de la renta, la remuneración, es importante hablar de tu sueldo actual y también cómo va a ir esa proyección de crecimiento en tu sueldo en los próximos años. Recordemos que los horizontes de tiempo son bastante largos, ¿no? El cliente promedio en el sistema privado de pensiones tiene 37 años, lo cual significa que le faltan cerca de 28 años para poderse jubilar. Entonces, si yo hablo de la remuneración, tendría que pensar hoy en día, oye, yo gano X cantidad de dinero, ¿cómo se va a comportar mis ingresos en los próximos 28 años? La frecuencia de cotización también, ahí lo que estamos tomando en cuenta es ver cuántos meses al año creo que yo voy a poder aportar, y en estos 28 años, cuántos meses voy a estar con o sin ingresos de manera continua. El tiempo también es importante, porque recordemos que nosotros tenemos una historia previa, ¿no? Entonces es distinto afiliarse recientemente con una edad o venir afiliado desde el inicio del sistema privado de pensiones con cerca de 18 años ya ahorrando en su cuenta individual. La edad, que fue así otro componente también que estábamos conversando. La rentabilidad, muy importante, ¿no? Y dentro de la rentabilidad debemos tener en cuenta que tenemos 3 fondos de pensiones en el sistema privado de pensiones y que cada fondo tiene una rentabilidad distinta. Por lo tanto, tendríamos que también, en el mismo ejemplo de una persona promedio que tiene 37 años, tendríamos que ver o tratar de simular qué viene a futuro como resultados de rentabilidad para los próximos 28 años y si es que voy a sufrir yo o voy a decidir yo cambiarme entre el fondo 1, fondo 2 o fondo 3 justamente en esos próximos 28 años. Y también variables que también son importantes, como el tema de, oye, mi capacidad de empleabilidad, cómo van a ser el tema de las comisiones en los próximos 28 años, si es que van a sufrir alguna variación, si es que va a haber algún cambio regulatorio que pueda afectar tanto el desempeño de los fondos como el desempeño de las comisiones. Entonces, como vemos, son muchas variables, ¿no? Les comentaba que los analistas dicen que son entre 15 y 20 variables que tienen injerencia en esta toma de decisión, y el otro grado de complejidad es que los plazos generalmente son muy largos, ¿no? Para el promedio de los clientes debería estar hablando de proyectar estas variables por los próximos 28 años. Dentro de estas variables, como les decía, también hay algunas que son de alguna manera más representativas, ¿no? Y acá lo que queremos es mostrarle cuál es el impacto en cada uno de los esquemas de comisión. En el caso de la remuneración, por ejemplo, en la comisión por remuneración, mi renta se va a ir disminuida porque justamente el pago de la comisión se produce de mi remuneración mensual. En el caso de la comisión por saldos, la comisión mixta, este componente va a afectar paulatinamente menos hasta llegar al año 10 a no afectar mi renta mensual. Entonces, acá hay una primera diferencia de cómo afecta cada esquema de comisión en la remuneración mensual. La rentabilidad también es otra de las variables que son importantes, ¿no? Y en el esquema de comisión sobre remuneración, la rentabilidad no es una variable relevante porque el pago que se realiza por la administración de los fondos de pensiones está en función del sueldo. Y en el caso de la comisión mixta sí, ¿no? Mil disculpas con la falla, tuvimos un problema de conectividad con la computadora y nos quedamos sin audio. Bueno, pero les comentaba desde esta lámina de alguna manera el impacto que tiene cada uno de los componentes de elección sobre cada uno de los esquemas de comisiones, ¿no? Hablábamos del tema de la remuneración, que sí, en el caso de la comisión sobre remuneración, la remuneración mensual se ve afectada porque el cobro, el pago se ve afectado justamente de la renta. Entonces todos los meses lo que se hace es un cálculo del porcentaje de la comisión sobre la remuneración sobre tu renta mensual. En el caso de la comisión mixta, la comisión por saldo, lo que sucede es que este cálculo va a ir disminuyendo en la fase temporal hasta en el año 10 no afectar en nada tu remuneración mensual. En el caso de la rentabilidad, conversábamos que el esquema de la comisión sobre remuneración en realidad no tiene ninguna relación con la rentabilidad del fondo de pensiones porque
cálculo se realiza en función de la renta mensual, de tu sueldo mensual, y no sobre tu fondo de pensiones. En cambio, la comisión por saldo, lo que sucede es justamente que sí se calcula en función del saldo administrado, por lo tanto, la rentabilidad tiene un efecto directo. O sea, si tu rentabilidad es más alta, vas a pagar un mayor monto de comisión, y si tu rentabilidad, es más baja, vas a pagar un monto menor. La frecuencia de cotización también vemos cómo se comporta en cada una de las comisiones. En la comisión sobre la remuneración se va a pagar cada vez que uno aporte al fondo, y en la comisión mixta pagarás los meses que has aportado. El componente sobre la comisión por remuneración y la comisión por saldo lo pagarás todos los meses independientemente del aporte. ¿No? Y el tiempo también es otra variable a considerar, porque en la comisión por remuneración no interesa el saldo que hayas acumulado, porque siempre tu pago sobre tu renta mensual. En cambio, en la comisión mixta sí vas a tener un saldo que has acumulado que va a seguir rindiendo, y no vas a sufrir ningún cobro ni ninguna comisión aplicada sobre estos aportes. Solamente va a estar aplicado a los nuevos aportes que se construyan a partir del 1 de junio del 2013. Entonces, un poco resumiendo las ideas que estábamos compartiendo, vemos que el tema de tratar de llegar a un número, ¿no? O sea, a un cálculo numérico exacto, es bastante complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que son personales, individuales para cada persona, y esas variables las tendríamos que proyectar en el plazo que de alguna manera a mí me queda como tiempo para poderme jubilar. Entonces, poder definir de manera exacta cómo se van a comportar estas 15, 20 variables por los próximos años, que como les decía, en el caso del cliente promedio del sistema privado de pensiones son cerca de 28 años, es bastante complejo, y la probabilidad de poderle de alguna manera dar un acierto a esta proyección en todas las variables va a ser tremendamente complicado. Por lo tanto, el número que a mí me salga del cálculo que haga tiene muy baja probabilidad de que se cumpla de manera exacta. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros conversamos, o qué cosa es lo que nosotros estamos poniendo en el tapete sobre estos esquemas? Queremos compartir con ustedes 3 conceptos, ¿no? Un primer concepto es lo que le hemos llamado la disponibilidad de dinero, la liquidez, que viene como idea de ponerse a pensar cuándo es que yo quisiera tener una mayor disponibilidad de dinero. Si lo quiero tener hoy día, en el corto plazo, o quiero tenerlo un poquito más a futuro, ¿no? En el caso de estar pensando en una comisión sobre la remuneración, lo que sucede es que como la comisión sobre la remuneración afecta mi renta mensual, yo lo que voy a tener es una menor disponibilidad de dinero hoy día, porque voy a tener un cálculo en función de mi sueldo mensual, ¿no? Sin embargo, no tengo ninguna afectación sobre mi nuevo saldo. En el caso de la comisión sobre el saldo, yo sí voy a tener una afectación sobre mi nuevo saldo, sin embargo, no voy a tener un descuento sobre mi sueldo mensual. Entonces, si yo quisiera tener hoy día más dinero en mi sueldo mensual, debería estar pensando en una comisión por saldo. Si yo quisiera que mi fondo de pensiones no tenga ninguna afectación, yo debería estar pensando en la comisión sobre remuneración. Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es un primer criterio, ¿no? Que independientemente de proyecciones, variables y tal, uno debería ponerse a pensar y decir con qué yo me siento más identificado, qué cosa es lo que yo quisiera que pase como método de cálculo del esquema de comisiones que voy a pagarle a mi administradora de fondo de pensiones. Un segundo criterio que ya lo conversamos justamente al inicio, y era la razón de toda esta reforma, es el tema de alinear los resultados que uno obtiene por su fondo de pensiones con, de alguna manera, la comisión que uno le da a la AFP producto de esa gestión. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, pagar un monto bastante constante, no en función de los resultados del fondo, sino un tema flat, con ciertas variaciones, obviamente, por el tema de los incrementos de sueldo, debería estar pensando en la comisión por remuneración, ¿no? ¿Por qué? Porque el pago se hace en función de tu sueldo mensual y no sobre el resultado que tiene el fondo de pensiones. Si por el contrario, yo quiero alinear mi pago con el resultado del fondo de pensiones, debería estar pensando en la comisión sobre el saldo. ¿Por qué? Porque esto lo que va a pasar es que si yo tengo una rentabilidad mucho más grande, o sea, mucho mayor,
voy a tener que retribuirle a mi AFP con un monto mayor. Sin embargo, si la rentabilidad de mi fondo es menor, yo voy a retribuirle a mi AFP con un monto menor. Entonces ahí alineo la retribución o el pago que le hago a mi AFP con el resultado que la administradora me da con mi fondo de pensiones. Entonces esto de acá es un segundo criterio también que es independiente de los valores que yo pueda tomar, sino es un tema conceptual, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo yo quiero que se comporte o cómo yo quiero pagarle a mi AFP y en función de qué? Y eso acá es lo que nosotros le estamos llamando el término de alineamiento. Y un tercer tema que también creemos que es importante es, de alguna manera, la claridad que yo puedo para poder comparar el resultado que me está dejando mi administradora con respecto a lo que yo pago, ¿no? Y a esto le llamamos la rentabilidad neta. En el caso de la comisión por remuneración, la rentabilidad neta no es fácil de calcular, no se puede calcular de manera directa, ¿no? Mientras tanto, en la comisión sobre el saldo sí, porque, por ejemplo, si mi fondo de pensiones me da una rentabilidad del 8%, y yo estoy pagando una comisión de 1, ¿no? El saldo neto que me está dejando, el resultado neto, la rentabilidad neta que me está dando es 7. Y eso de ahí también es importante porque con este concepto es mucho más fácil de poder comparar el resultado neto que me están dando a mí por administrar mi fondo de pensiones con relación con otros fondos dentro de la misma administradora, con otros fondos dentro de otras AFPs e incluso con otros fondos gestionados por entidades externas al sistema privado de pensiones, porque la práctica común en todo lo que es gestión de fondos es el cobro sobre el saldo administrado. Entonces yo podría decir, oye, mira, mi fondo 1, 2 o 3 tiene una rentabilidad neta de X y esto acá es comparable con el fondo mutuo X, ¿no? Que también tiene más o menos la misma composición de activos. Y entonces yo podría comparar si es que es bastante competitivo o no en términos de resultados. Entonces, como ven, estos tres conceptos, ¿no? Son independientes de proyecciones, de variables, de números, de estimadores, de Exceles y tal, ¿no? Si no están más alineados o están más asociados a criterios conceptuales para yo poder decidir y poder ver con qué esquema me siento más identificado, con qué esquema me siento yo más a gusto y eso poderlo tomar para que me acompañe el resto del tiempo que me queda a mí como cliente hasta que yo me jubile. Sin embargo, también se ha hecho un esfuerzo, y es un esfuerzo que lideró la Superintendencia de Banca y Seguros, que es una calculadora, que para las personas que sí les interesa igual tener un tema cuántico, lo que han hecho es han tomado las principales variables, ¿no? Que tienen afectación en los esquemas de comisiones y han hecho un modelo para que la gente pueda calcular esto de manera cuántica, ¿no? Y acá, como vemos, son varias las variables que hemos tomado, justamente las que hemos conversado, la edad, la remuneración. El tema de educación va asociado para poderle aplicar una tasa de crecimiento, justamente la remuneración, la rentabilidad también, ¿no? La tasa de cotización, ¿no? Que esto de acá es si es que tú vas a poder cotizar un 50, un 75, un 100% del flujo futuro que te queda. Y también se hace un cálculo de la comisión a largo plazo que deberían estar manejando las administradoras de fondos de pensiones, que acá están en el orden del 0.5% anual. Entonces, como ven, con todas estas variables que son las principales, se hace un cálculo y bueno, sale un número, ¿no? Otro tema importante es cómo yo decido o muestro mi decisión de querer permanecer en la comisión por flujo. Tenemos 5 canales hoy en día, estos canales se han ampliado justamente hacia mediados del mes de marzo, ¿no? Gracias a iniciativas que hemos logrado, justamente la Superintendencia nos ha autorizado a ampliar ciertas alternativas, ¿no? Y una nueva alternativa que tenemos es el correo electrónico, o sea, yo podría mostrar mi decisión de permanecer en la comisión por flujo a través de un correo electrónico, donde lo que tengo que hacer es escanear y mandar adjunta el formato de elección de comisión sobre remuneración y la copia de mi DNI a nuestro correo electrónico exclusivo para este trámite, que es eligetucomisión@prima.com.pe. Entonces tú mandas este correo electrónico con un attach de tu formato y de tu DNI a este buzón de correo, que es un buzón específico, como les comentaba, y con eso estarías realizando tu trámite de elección de comisión por flujo. También tenemos la página web,
¿no? La página web está a las 24 horas del día y tiene ahí en 3 pasos, que esto también es importante, no necesitas hacer ninguna llamada telefónica. Lo que va a salir es, tú vas a solicitar tu clave de acceso, te van a decir dentro de la clave de acceso a qué correo electrónico te están mandando esa clave, porque es un correo que ya tenemos registrado en nuestras bases de datos, y en base a eso vas a poder hacer el trámite. Posteriormente tienes que solicitar una clave segura, que eso es un trámite normado, nos obligan a enviar 2 claves por un tema de seguridad, y con esto ya podrías hacer la elección dentro de la página web. Como les repito, la página web está disponible las 24 horas del día. También tenemos el correo postal certificado, ¿no? Podemos enviarlo por correo postal certificado, mandando un sobre con el formato de la elección de la comisión por remuneración y copia del DNI a nuestra oficina principal en Chinchón 980, con la atención al departamento de elección de comisión. Este formato está colgado en nuestra página web, así que fácilmente ustedes lo pueden bajar de la página web e imprimirlo. Otra iniciativa nuestra ha sido el Primamóvil, ¿no? Nosotros tenemos en Lima unidades que están dando vueltas por distintos distritos de la ciudad, ¿no? Hemos estado en los principales distritos en los días pasados, ¿no? En estos últimos días hemos estado en San Juan de Miraflores y Villa de Salvador, ¿no? Y en los próximos días, a partir del día de hoy hasta el día sábado, estamos en San Juan del Lurigancho y en Lurín. Las rutas en realidad las estamos colgando, están disponibles para todos ustedes en la página web, o sea, ustedes van a poder a través de la página web saber dónde están nuestros Primamóviles, que ahí, como les digo, van a poder ser asesorados y van a poder elegir el esquema de comisión si es que ustedes deciden quedarse con la comisión por flujo. Y también tenemos nuestras agencias que hasta el 31 de mayo hemos ampliado los horarios de lunes a viernes de 8 a 7 de la noche y los sábados de 9 a 4, ¿no? También recordarles que tenemos un número especial y exclusivo para todo lo que es las consultas y todo el procedimiento, el esquema de elección de comisión, que es el 519-1770, y en provincias es el 0801-180-10. ¿No? El 519-1770, como les digo, es un número exclusivo para todo lo que son los trámites de elección del esquema de comisión. Así que si en la página web o por la elección del correo o lo que fuera, tienen alguna duda, tenemos a su disposición esos números para su atención. Un tema importantísimo es el tema de los datos personales, ¿no? De ahí la sugerencia es que tengan la paciencia de poder actualizar sus datos, tanto en la dirección y el teléfono, porque dentro de todo este proceso va a haber un envío de comunicación por mail, va a haber una llamada confirmatoria, va a haber una carta. Entonces, si nosotros esos datos personales no los tenemos actualizados, probablemente el correo electrónico, la carta y la llamada no pueda ser hecha satisfactoriamente y no vamos a podernos contactar con ustedes. No, recordarles que el plazo de vencimiento ha sido ampliado, ¿no? Originalmente era hasta el 31 de marzo, la ampliación es hasta el 31 de mayo, así que bueno, hay ese plazo para poder elegir. Y un tema muy importante, si ustedes desean ir a la comisión sobre el saldo, la comisión mixta, no tienen que hacer ningún trámite. Ojo, o sea, las personas solamente tienen que hacer algún trámite a través de la web, a través del correo, si es que quieren quedarse en la comisión por flujo. Y en la comisión por saldo, recordarles también que uno, si cuando elige la comisión por saldo, no podría regresarse a la comisión por remuneración. Bueno, y recordarles, ¿no? Lo que les comenté hace un momento, ¿no? Creemos que es importante tener claro estos tres conceptos, evaluarlos, ¿no? Ver qué implican cada uno de ellos, ver cómo es la afectación sobre cada uno de los 2 esquemas de comisiones que podemos elegir, ¿no? Y en base a eso, ver con cuál de estos 2 esquemas uno se siente más cómodo, ¿no? En base justamente a estos conceptos, para poder tomar la mejor decisión que a uno le conviene. Creemos que independientemente de los cálculos numéricos, como son ventanas de tiempo de muy largo plazo, es importante que uno se cuestione y pregunte qué cosa es lo que quiere y con qué se siente más identificado en base a la filosofía que tiene cada uno de los esquemas de comisión, tanto la comisión por remuneración como la comisión por saldos. ¿No? Y recordarle, bueno, nuestros canales, ¿no? En el caso de que queramos quedarnos en la comisión sobre remuneración, tenemos el servicio por correo electrónico certificado,
nuestra página web, el correo postal certificado, el Primamóvil que va a estar dando vueltas por los distintos distritos de la ciudad y nuestras agencias con el horario de atención ampliado. Y lo que les comentaba nuevamente, si nosotros decidimos quedarnos en la comisión sobre el saldo, lo único que tenemos que hacer es esperar que venza el plazo del 31 de mayo y automáticamente vamos a haber elegido la comisión sobre el saldo. Es decir, no tenemos que hacer ningún trámite por ningún canal en nuestra AFP. Bueno, y eso es. Gracias por su tiempo y ahora pasamos a las preguntas. Damos inicio a la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control en donde podrán escribir sus consultas o preguntas. Y luego deberán dar clic en enviar y procederemos a responder su consulta. Primera pregunta. ¿El fondo que he acumulado antes de junio también va a generar rentabilidad? Sí, correcto. El fondo que uno tiene hasta antes de junio sigue siendo invertido hasta que la persona se jubile y ese fondo y los resultados que vayan a tener a futuro por los próximos años no van a ser afectos a ningún pago de comisión. Recordemos que el cálculo de la comisión sobre el saldo está solamente definido para los nuevos aportes que se hagan a partir de junio del 2013 y la rentabilidad que esos nuevos aportes, ojo, los nuevos aportes vayan a ganar a lo largo de los años que a uno le quedan por estar hasta jubilarse. Si elijo la comisión por flujo, pasado los 10 años, ¿pasaré a la comisión por saldo? No, en realidad lo que pasa es que la comisión por flujo es una comisión que ya nos va a acompañar en toda mi vida previsional. Lo que sucede es que si uno elige la comisión por flujo, tiene hasta finales de noviembre para poder revertir esa decisión, pero no es que la comisión cambie a partir de los 10 años. Lo que sucede es que nosotros tenemos dos esquemas de comisión, la comisión sobre el flujo y la comisión sobre el saldo. La comisión sobre el saldo en un proceso temporal de 10 años tiene dos componentes, una que es sobre renta y una que es sobre saldo. El componente de renta va a ir disminuyendo aproximadamente 13.5% cada 2 años hasta en el año 10 ser cero. Entonces esta comisión mixta, lo que sucede es que en el año 10 se convierte en comisión exclusivamente sobre saldo. Si dejo de trabajar en ambas comisiones, ¿pierdo el seguro de invalidez? Sí, recordemos que lo que les comentaba sobre el seguro de invalidez y sobrevivencia es que el seguro de invalidez y sobrevivencia, si uno no aporta 4 meses de entre los últimos 8 meses, en ambos esquemas de comisión va a perder la cobertura. Entonces es tremendamente importante para no perder la cobertura estar pendiente de esto, ¿no? Y hay mecanismos para poder perder la cobertura si es que uno no trabaja como trabajador dependiente, que es haciendo los aportes como trabajador independiente. ¿Cómo se comportan ambas comisiones si dejo de trabajar? En el caso que uno deje de trabajar, en el esquema de la comisión sobre remuneración, lo que pasa es que uno no va a tener el pago mensual porque está en función de la remuneración. En el caso de la comisión sobre el saldo, en el régimen temporal, en el régimen mixto, perdón, en el periodo temporal, lo que sucede es que la comisión sobre remuneración no se cobraría, pero sí el componente sobre la comisión sobre el saldo. ¿La comisión por saldo se cobra aún cuando ya me he jubilado? No, la comisión por saldos está vigente para las personas que están como afiliados activos. ¿Podría volver a explicar el factor de alineamiento y liquidez? Sí, cómo no. A ver, el factor de liquidez lo que te está diciendo, o el concepto de liquidez, lo que te está diciendo es que tú de alguna manera te preguntes cuándo quieres tener mayor disponibilidad de dinero, ¿no? Si lo quieres hacer a través en el corto plazo, o sea, ahora inmediato, a través de un menor descuento en tu sueldo mensual, ¿no? O si no quieres afectar tu fondo de pensiones con un cálculo de comisión, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres es tener mayor disponibilidad de dinero hoy en día, a través de tu sueldo mensual, lo que te deberías estar haciendo es estar pensando en un esquema de comisión sobre el saldo, ¿no? Y caso contrario, si tú lo que quisieras es que
tu fondo de pensiones no esté afectado con un cálculo de comisión, deberías estar pensando en la comisión sobre remuneración. Eso como primer concepto. En el segundo concepto de alineamiento, ¿no? El criterio es si es que tú deseas pagarle la retribución a la AFP en función del resultado que tiene tu fondo de pensiones producto de la rentabilidad o no. En el caso de que tú quieras hacer eso, o sea, estés dispuesto a que cuando la AFP tenga un mayor resultado en rentabilidad, tú pagues un mayor monto de comisión y cuando tenga un menor resultado de comisión pagues un monto menor, deberías estar pensando en buscar la comisión sobre el saldo. Caso contrario, si tú lo que deseas es pagar un monto fijo que no tenga que ver con la rentabilidad, es decir, que sigas pagando el mismo monto si la rentabilidad es 35% o es 2%, entonces deberías estar pensando en una comisión sobre el flujo. En la comisión mixta, la parte de la comisión que aplica el saldo depende del tipo de fondo en que uno se encuentra. La comisión en realidad hoy en día es única para los tres fondos. Obviamente el monto va a ser distinto porque los fondos rentan de manera distinta, ¿no? O sea, cada fondo de pensiones, el fondo 1, fondo 2 o fondo 3, tienen distintos resultados de rentabilidad. Entonces ahí, si bien es cierto, hoy en día el porcentaje es único para los tres fondos, los montos pagados van a ser distintos. Entonces, si el fondo, digamos, el fondo 3 tiene una mayor rentabilidad que un fondo 1, probablemente en términos cuantitativos, tu pago de comisión va a ser mayor. Y obviamente vas a tener mayor rentabilidad porque vas a tener más ganancia. Hemos llegado al límite de tiempo programado para la conferencia. Les informamos que las preguntas que no hemos podido responder serán respondidas y enviadas a su correo electrónico. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a nuestro correo electrónico conferenciasenlinea@prima.com.pe y responderemos a la brevedad. Gracias por participar. Hasta pronto.